Final de la entrevista con el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, analizando esta situación entre Estados Unidos y Venezuela y todo lo que ha traído a su alrededor, reacciones negativas, positivas, aumento de sanciones que continuarán afectando a la economía venezolana, como bien lo han dicho diferentes analistas que nos han acompañado a lo largo de esta semana. Precisamente antes de ir al corte, habíamos dejado este tema de las recientes elecciones, la segunda vuelta en Chile, donde Kast ha resultado electo, ha hecho ya su llegada en su discurso, su nombramiento, diferentes pronunciamientos, y dentro de esas palabras ha incluido Venezuela, hablando de una posible intervención o ataque militar por parte de Estados Unidos contra Venezuela, y ha dado la venia a esta situación de agresión internacional. Qué duro, qué feo, qué triste, y mi solidaridad con los venezolanos que piensen de una manera o que piensen de otra en Chile y en los mismos Estados Unidos. Un grupo de venezolanos que ya estaba establecido en Chile y en Estados Unidos legalmente decidieron llamar a otro grupo de familiares de ellos para que fueran buscando mejor calidad de vida, bien en Estados Unidos o bien en Chile. Y decidieron meterse a políticos y apoyar a Trump para que Trump saliera de Maduro. Y decidieron en Chile una campaña feroz apoyando al señor Kast, para que el señor Kast cuando llegara saliera de Maduro. Y ahora resulta ser que aquel que vivía en Estados Unidos, que tenía el tratado de protección, que tenía todo este tipo de cosas, que había pedido un crédito para una nevera, para una cocina, para una casa, para un carro, lo pierde de la noche a la mañana porque el señor Trump decide de que se vaya. Y este señor Kast, aún actuando peor que Trump, porque este señor está dando 90 días para que antes de que él asuma la presidencia, ya los venezolanos que están en situación irregular o en trámite tienen que abandonar el país. ¿Pero qué sucede en el caso de Chile? Porque en Estados Unidos se entiende que hay un problema energético, pero la promesa... ¿cuál pudiera ser el punto disruptivo entre Chile y Venezuela? El tema de la migración. El señor es un señor que es de ultraderecha, que cree que puede hacerlo, y el tema es que a quien está dañando no es al gobierno de Maduro, es a esos venezolanos que viven allá. Por eso mi solidaridad con esos venezolanos que viven en Chile, que tienen que de la noche a la mañana se les acaba la vida. Se les acaba la vida porque este irresponsable que va a gobernar Chile dice que la migración tiene que salir y que el que tenga una olla, una cocina, un horno microondas, lo pierde porque tiene que salir antes de que él asuma. Pero qué mayor irresponsabilidad. Y aquí vuelvo otra vez al primer bloque. Y Naciones Unidas, las comisiones de derechos humanos guardan silencio ante esto. Las comisiones de migración de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ACNUR. ¿Dónde quedan todos esos organismos fantasmas que no pueden pronunciarse sobre el caso de Venezuela y los venezolanos? Porque ya no es un tema del gobierno de Venezuela, es un tema de los venezolanos. Ahora hablemos del tema de los venezolanos. ¿Cómo ha quedado la oposición con toda esta situación de amenaza a la soberanía? ¿Ha habido una unidad real en medio de esta situación de que el enemigo está fuera y no dentro, o ha servido aún para que algunos se sinceren con respecto a qué desean para Venezuela en el caso de una intervención o un cambio de gobierno por una vía forzosa o de agresión extranjera? ¿De qué ha servido esto de ejercicio o de reflexión de manera interna en la oposición venezolana que está en Venezuela? Bueno, mire, en mi caso te puedo hablar por mí. Yo rechazo invasión, bloqueo, sanciones, bombardeo, todo ese tipo de agresiones lo rechazo. Sueño que de aquí al 5 de enero los 29 diputados que sacó la oposición de los distintos bloques nos paremos en un sitio para rechazar eso. Lo pido, lo ruego, que podamos mostrarle al país que los 29 diputados estamos en contra de una invasión, de un bombardeo o de cualquier tipo de sanción o agresión contra Venezuela. Ojalá que eso se pueda dar. En el caso de las figuras opositoras venezolanas que no están en el territorio venezolano, siguen teniendo vocería, siguen teniendo visibilidad y siguen teniendo también, la fe de venezolanos que se encuentran aún en el territorio acá en Venezuela. Es una ilusión, eso es una ilusión, y el que hay ilusiones muere de desengaño. Bien, hablemos también de lo que se viene para 5 de enero de 2026. ¿Cuáles son los temas más importantes en este momento? Bueno, además de, por supuesto, la defensa de la soberanía, que ya lo hemos tocado.
Hay un tema que va a ser la reforma constitucional, que la va a tener que emprender la nueva Asamblea Nacional. Y esa reforma constitucional tiene que estar enmarcada en una modernización del Estado venezolano. Nosotros hemos creído desde hace mucho tiempo, y Bernabé Gutiérrez lo ha planteado, la igualdad de género, la representación proporcional de las minorías, la posibilidad de que podamos tener un Senado de la República, un sistema bicameral, para que el Senado que representa el territorio y diputados que representan ciudadanos podamos tener una Cámara, un Parlamento de esa manera. El día de ayer estuvo con nosotros Enrique Ochoa Antich, analista político, ya con cierta experiencia de vieja data en Venezuela, y precisamente tocaba su preocupación por este punto de la reforma constitucional. Señalaba que quizás no sería un buen momento para realizar esta reforma, y además también expresaba su preocupación de que en caso de ya iniciarse o avanzar, ya se ha iniciado esta propuesta, de avanzar el tema de la reforma, tuviese una discusión profunda, real, con todos los sectores de la sociedad venezolana. Probablemente el momento siempre dirán que nunca lo es. Lo que sí coincido con Enrique Ochoa, mi amigo, es que tiene que ser una consulta amplia, abierta. No puede ser que sea un tema de mayorías, tiene que ser un tema de participación, donde tienen que estar representados todos los sectores. Pero veremos a ver con qué viene el gobierno. Veamos a ver. Bien, en estos días también hemos conversado desde el punto de vista económico con respecto a las consecuencias que dejaría para el primer semestre de 2026 toda esta situación de la amenaza a la soberanía, porque bueno, hay una presencia militar, una amenaza por agua, por aire, que trae secuelas, por supuesto, en materia económica para el país. No, y por tierra, pero le faltó por tierra. en todo lo que ha analizado, ¿cuáles serían las consecuencias para el arranque de 2026 en los escenarios políticos en Venezuela y la región? Muy grave. Venezuela está asediada, está amenazada con que destruir el país, destruir físicamente el país. Pero no es un tema de destruir a Maduro, es un tema de destruir el país. Y este país no le pertenece ni a Maduro ni a la oposición, como te lo dije en uno de los bloques. Y yo tengo que rechazar contundentemente que este tipo de agresiones ocurran, porque la solución no es un bombardeo. La solución es que veamos cómo podemos hacer entre todos, poder tener un país que resolvamos nosotros en Venezuela el modelo de país que queremos tener. Diputado, dicho también por voceros de la propia oposición venezolana, dicen que esto ha servido para que se haga más sólido no solamente el gobierno y sus instituciones, sino también el partido de gobierno. Una de las personas que sostenía este punto es la diputada Angelita Mayo, también milita en Acción Democrática, y señalaba, decía, bueno, toda esta situación, lejos de generar mayor presión o lejos de asomar una salida o un cambio político, lo que ha hecho es favorecer. ¿Qué opina con respecto a esta Totalmente posición? Coincido con Angelita Mayo, plenamente lo que dijo, no la vi la declaración, pero como usted me la describe, y le creo, coincido en lo que ella haya dicho, puesto que es verdad, mire, un gobierno que se ha unido en torno a la defensa, que ha tenido que uno reconocer que el país hay que ayudarlo a defenderlo, pero además te ves 6 oposiciones, partidas en distintos toletes y algunas de ellas pidiendo justamente que haya sanciones e invasiones. Bueno, eso es lo que ha hecho a lo largo de la abstención, no vote, Maduro, todo ese tipo de cosas, presidentes que no existían, Tribunal Supremo en el exilio, Fiscalía que no existe, todo ese tipo de cosas que hemos vivido, sencillamente lo que ha hecho es atornillar al gobierno y ha creado una diáspora, una fragmentación de la oposición. Diputado, de manera muy precisa, me gustaría conocer su reflexión ya para este cierre de 2025, aún con la posibilidad abierta de que nos vuelva a acompañar en lo que queda de este mes de diciembre, en estos pocos días. Al ser requerido, volveré. En el caso de haber sesiones extraordinarias, diferentes temas de interés que lo hagan, bueno, regresar al estudio de Primera Página, pero en el son de que estaríamos cerrando este 2025, me gustaría conocer su reflexión luego de todos estos hechos y, por supuesto, de varias visitas que nos hizo acá, informaciones que compartió y opiniones que fueron dejando también algunos hitos en este 2025. Sí, con muchísimo gusto. Yo creo que podemos hacer un gran resumen a balance de año cuando podamos ver y esto haya avanzado un poco. Ahorita el evento próximo del 5 de enero, que es una fecha constitucional, porque es de la única fecha que señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que está previsto para el 5 de enero la instalación de la Asamblea Nacional. Y quiero recordarle a los televidentes que es una Asamblea Nacional que se va a instalar con el 90% del chavismo.
90% del chavismo producto de aquellos que dijeron no vote llamando a la abstención. Bueno, eso lo vamos a tener que volver a vivir en la Asamblea Nacional. De 285 diputados, la oposición solo tiene 29. Gracias por acompañarnos en Primera Página. El gusto es mío. En este día